vamos a saludarnos el uno al otro en esta mañana, así que salude ella a su hermano, dígale Dios te bendiga, gracias por acompañarnos y salude sobre todo a aquellos que nos visitan. No le dé miedo ponerse de pie y saludarse y decirle Dios le bendiga. Esto no es desorden. La Biblia dice cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Así que sean bienvenidos todos en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Rapidito quiero compartir algunos anuncios. ¿Ustedes no sienten calor? Sí. Si pueden poner los aires, por favor, porque está algo caliente. Algunos yo sé que no, pero otros que padecemos, como decía la gallega, de la menor pausa. Bien, hermanos, queremos saludar a todos los presentes. Durante este mes se está cumpliendo año Nancy Gardino y el hermano Isaías Mesa, y el día 28. Así que recuerden, día 27 y 28, ahí en su boletín está la fecha. Ese día si puede pasarle una felicitación, un mensaje de texto o llamarles o por Facebook si tienen Facebook, etcétera. Compartir con los hermanos y si usted tiene alguna bendición que compartir, algún regalo que darle, no le dé pena tampoco. Siempre eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno, a todos nos gusta que nos hagan regalos. Y bien, ahí en su boletín, como usted podrá darse cuenta, si abre en la parte del centro, tenemos los motivos de oración. Tenemos varios enfermos, una hermana embarazada, varias personas por las cuales estamos orando para que Dios toque sus corazones para salvación. Hay otros motivos y una lista de iglesias, hermanas. Queremos dar gracias a Dios porque Dios ha estado contestando oraciones. Hemos estado orando por los asuntos migratorios del hermano Concepción y gracias al Señor pues ya estamos viendo respuesta. El hermano pronto va a estar ya legalizando ahí sus papeles y eso es motivo de acción de gracia, amén. Así que oramos, hay que seguir orando, hermano, para que Dios toque a quien tiene que tocar para que cumplan las promesas de la reforma migratoria que no han cumplido y que prometieron, para que cada hermano pueda estar en esa tranquilidad de tener un estatus legal en el país, amén. Queremos dar algunos anuncios. Recordamos los días sábados a las 7 de la noche tenemos el Instituto Bíblico. Quiero anunciarles que para la semana entrante van a estar de nuevo abiertas las matrículas porque estamos a mitad de curso y pronto va a empezar el segundo nivel, donde vamos a estar dando síntesis del Antiguo Testamento 2 y en la primera hora vamos a estar dando hermenéutica, interpretación bíblica, y en la segunda síntesis del Antiguo Testamento. Así que si usted quiere aprender a interpretar correctamente la Biblia para su uso personal, para compartirla, para estudiarla, para ser maestro en la iglesia, predicador, no sé lo que Dios quiere hacer con usted, pues matricúlese y asista. Quiero anunciarles también que el 25 de octubre vamos a tener nuestro compañerismo general o picnic, como algunos le han llamado, de la iglesia. La semana que viene le vamos a informar el lugar. Recuerden que la semana pasada habíamos hablado de cada congregación hacerlo por separado. Bueno, pues algunos hermanos se nos han acercado de aquí de la Deserín y la mayoría de los de allá de la Crey pues opinaban que es mejor hacerlos todos juntos. Así que la bola cambió y vamos a hacerlo todos juntos, los hermanos de Crey, los hermanos de Deserín, y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un parque en un punto medio para las dos congregaciones. Creo que mi esposa ya me dijo algunos por allí, así que ya sabe, la idea va a ser, después vamos a dar más detalles de cómo vamos a hacer la idea, pero
lo que estamos promoviendo es que cada quien traiga algo para compartir, algo para él, para compartir con alguien más, y pues la iglesia va a poner lo que sería las carnes, hot dog, las hamburguesas, que nunca me sale en inglés esa palabra, hamburguesa, usted sabe lo que es, y las bebidas, así que el resto estamos pidiendo que usted traiga para usted y para compartir con los demás. Aclaro, compartir con los demás no es que usted traiga para 200 gente, eso es imposible. Usted traiga para usted y unos 5 o 6 más, y ahí lo que hay se come, y de todas formas la parte fuerte la va a poner la iglesia. Quiero anunciarles que las hermanas de la iglesia de acá de Deserín están invitando al 1 de noviembre a un tiempo de oración y evangelización a las 8:30 de la mañana. Va a ser en el parque de Easter y San Luis, aquí en Las Vegas. Después en el próximo boletín vamos a estar dando la dirección y el mapa exacto. La idea es de 8:30 de la mañana tener un tiempo de oración en ese lugar y después pues salir a evangelizar, o sea, repartir tratados, compartir el evangelio y demás y demás. Ahí, y permíteme decirle, hermano, las que están promoviendo esto son las hermanas más mayores de la iglesia, las más adultas, y qué bendición que nuestras hermanas estén inmersas en esta iniciativa. Así que los jóvenes, espero que ustedes sepan decir un amén asistiendo, y los no tan jóvenes, pero también todavía en esa etapa de maduro joven, pues que también puedan asistir. Y aunque están las hermanas organizándolo, los varones pueden ir también, no hay ningún tipo de problema con que allí estén. 1 de noviembre a las 8:30 de la mañana. Para cualquier información, vea a la hermana Fidencia, que es la que está organizando todo este asunto. Así que en el resto del boletín usted tiene toda la información de nuestra iglesia. Bien, sin más que tratar, vamos al estudio de la palabra de Dios en esta mañana y continuamos desarrollando esta serie sobre las sectas. Y vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11, y dígame cuando lo tenga. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, del 11 al 16. Y el mensaje de hoy lleva por título parecido al de la semana pasada. Es una secta, los miembros. O sea que vamos a estar hablando de los miembros de una secta. Cuando una congregación es sectaria o está en víspera de convertirse en una secta. Efesios 4, versículos del 11 al 16. ¿Ya todos? Leemos ahí la palabra de Dios. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vayamos al Padre en oración.
Señor nuestro Dios, estamos agradecidos porque en esta mañana nos permites congregarnos para adorar y bendecir tu nombre y también estudiar tu palabra. Hemos leído este texto de la Biblia, permite que sea de edificación a nuestra vida. También vamos a estar leyendo otro, Señor. Ilumínanos con tu Espíritu Santo y guíanos en esta exposición. Bendice a cada hermano aquí presente, también a aquellos que van a estar viendo este mensaje por el internet. Ruego tu bendición para ellos también. Amén. Por cierto, bienvenido a los de internet también, Perdónenme. Bien, mis hermanos, vamos a estar hablando hoy sobre los grupos o los miembros que suelen tomar una connotación sectaria. Es posible discernir si una iglesia o un grupo determinado está en peligro de convertirse en secta o es una secta. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque a veces una de las características de la secta, como ya dijimos en un mensaje anterior, es que empiezan muy bien como iglesia. Empiezan estudiando bien la Biblia, adorando correctamente, pero Satanás llega a tomar el control y paulatinamente comienza a abandonar principios y prácticas bíblicas para poco a poco ir convirtiéndose en un grupo sectario. Y permítame decirle que esto no tiene nada que ver con nombres denominacionales. Entre todas las denominaciones existentes, hay muchas que han empezado bíblicamente de una manera correcta y poco a poco, movidos por las influencias, movidos por las ideas humanas, movidos por toda una serie de intereses personales, han ido abandonando los principios bíblicos para adoptar posturas sectarias. Para esto hay que formular 6 preguntas. 6 preguntas que son de vital importancia que nosotros nos planteemos si queremos decidir cuándo un grupo es una secta o no, y cuándo estamos en presencia de una secta o no, o cuándo estamos en riesgo de convertirnos en una secta o no. En primer lugar, es importante pensar de los miembros que dejan la iglesia. Nosotros sabemos que en las iglesias suelen venir muchas personas, pero también suelen haber personas que debido a diferencia de criterios o por ciertas razones deciden moverse a otras congregaciones, ya sea porque se mudaron de localidad, ya sea porque tuvieron algún disgusto, ya sea porque ya no simpatizan con lo que se enseña. Son miles las razones por las cuales una persona puede tomar la decisión de voy a salir de aquí. Ahora, inmediatamente que una persona sale de la congregación, una de las cosas que nos permite discernir si la congregación está tomando una connotación sectaria es al plantearnos esta pregunta. Cuando alguien se sale de la iglesia, ¿son animados a encontrar otra iglesia y a seguir adelante en su vida cristiana? O sea, la misma pastor, la misma iglesia, los mismos hermanos son capaces de decirle al que se está saliendo, ¿sabes qué? No dejes de congregarte, busca una iglesia donde te puedas edificar, busca donde se predique la palabra, ten cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, mis hermanos. En las ilustraciones, cuando alguien se sale, es importante ver si en las ilustraciones que el pastor ofrece desde el púlpito hace referencias frecuentes a diversos ex miembros de la iglesia, si lo llama apartados, infieles, muertos espiritualmente, depravados, perros, publicanos, paganos, o algo semejante, o hijos del diablo, o anda catalogando al que se sale de esta iglesia para irse a otra como alguien que se fue al mundo, alguien que perdió la verdad, alguien que se ha salido de la verdad. Alerta, alerta. Eso es una señal de sectarismo. Una iglesia sectaria es la que llega a desarrollar esta filosofía. Nosotros y solo nosotros tenemos la verdad. Y para ser salvo hay que estar aquí. Si no, vas al infierno. Cuidado. Eso no es una postura bíblica. Bajo ningún concepto nosotros podemos pretender ni pensar que tenemos el monopolio de la fe y de la salvación,
ni que somos la única iglesia bíblica, ni la única iglesia verdadera que hay en esta ciudad, en este país o en el mundo. Hay muchas iglesias en esta ciudad que están predicando la sana doctrina. Son escasas, pero las hay. Y nosotros tenemos que aprender a identificar a esta iglesia como iglesias hermanas. Y hemos de aprender a respetar la voluntad y el criterio personal de hermanos cuando deciden por X razones moverse a otra congregación para seguir congregándose o apoyar otro ministerio o servir o sencillamente ser miembro de otro lugar. Eso es un punto que nosotros tenemos que respetar. Cuando alguien sale de la congregación por motivos que él y solo él tiene, eso no significa de que tal persona se convierta automáticamente en enemigo nuestro, ni en enemigo de la iglesia, ni en enemigo de Dios. No, en lo absoluto. Las personas tienen el derecho de congregarse libremente allí donde Dios los guía y donde mejor se sienten. Una de las características de la secta es pensar completamente contrario. Nosotros y solo nosotros tenemos la verdad. Y de ahí se han desarrollado la filosofía de que en la afiliación a el grupo, a la asociación, a la congregación, a la, como lo quieran llamar, a la asamblea de esta congregación, es la afiliación con esta organización la que te garantiza la entrada al cielo o no. Eso es una idea herética, eso es incorrecto, porque ningún grupo religioso puede salvar. El único que salva se llama Cristo Jesús. Ninguna denominación salva. El que salva es Cristo Jesús. Y las sectas más prominentes en nuestros tiempos enseñan estas cosas. Si usted habla, por ejemplo, con un testigo de Jehová, le va a decir que fuera de la organización Testigo de Jehová no hay salvación para nadie. Una vez le pregunté a un testigo de Jehová, si yo decidiera creer lo mismo que creen ustedes, pero no ser miembro de vuestra congregación, ¿sería salvo? Me dijo no, porque la única manera de ser salvo es estar montado en el arca de la organización teocrática de Jehová. Permítame hacerle una pregunta. La Biblia dice, ¿cree en el Señor Jesucristo y será salvo? ¿O sé miembro de los testigos de Jehová y será salvo? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia, la Iglesia Bautista del Camino es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ella, o Jesucristo es el camino, verdad y la vida. Dice la Biblia, porque todo el que invocar el catolicismo será salvo, o todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor. ¿Se da cuenta que nosotros somos salvos por una persona y en una persona y no en una organización? Y nosotros en nuestro tiempo estamos llenos de grupos sectarios que andan reclamando ser los únicos y los verdaderos. Mire, cuando un grupo religioso determinado diga somos los únicos y los verdaderos, ojo, eso es una alarma de que es un grupo sectario. Porque los que confiamos en la Biblia como palabra de Dios, y todos los creyentes bíblicos y verdaderos entienden que cualquier creyente, cualquier persona que ha confesado que Jesucristo es el Señor y se ajuste a las doctrinas dogmáticas reveladas en la palabra de Dios, tenga el nombre que tenga su iglesia, es una iglesia de Cristo que predica la verdad, que enseña la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Conozco muchas iglesias bautistas que no sirven para nada y que son más sectarias que cualquier otra organización. No se fíe del nombre bautista. Nosotros somos bautistas y defiendo mi doctrina bautista. Defendemos los principios doctrinales que desde la Reforma Protestante con Martín Lutero tenemos. Pero lo que me hace salvo no es el nombre bautista, es la fe en Jesucristo. Pero también hay otras denominaciones que no se llaman bautistas, pero predican la Biblia y predican la verdad. Y considero que son iglesias bíblicas.
considero que son iglesias verdaderas. Los sectarios suelen enseñar que las demás iglesias no poseen la verdad, o peor todavía, que están bajo el control de Satanás. O sea que es el diablo quien tiene el control y es el diablo quien las gobierna, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, mis queridos hermanos, nuestra preocupación como líderes de la obra del Señor debe de ser que los miembros, que los creyentes maduren en la fe. No que necesariamente asistan a nuestra congregación de una manera legalista, pensando que ahí está la salvación. Hay mucha gente que están yendo a las iglesias que van a terminar en el infierno. ¿Saben por qué? Porque están yendo a las iglesias pensando que con el mero hecho de asistir a una congregación ya son salvos. Permíteme decirle algo. Usted puede ir todas las veces que le dé la gana a la iglesia, pero en tanto y en cuanto usted no reconozca que es pecador, se arrepienta de sus pecados y confiese que Jesucristo es el único que lo puede salvar y lo salva, y se arrepiente del pecado, aunque usted viva en la iglesia, usted no va a ir al cielo. Cuando evangelizamos, mucha gente suele decirnos: oh sí, yo voy al cielo porque yo voy todos los domingos a la iglesia. ¿Quién te dijo que eso es lo que te da la salvación? Ahora, ¿hay que congregarse? Sí, hay que congregarse. Siempre que la iglesia tenga programas, usted debe hacer lo posible por estar. ¿Por qué? Porque dice que no te dejes de reunir como muchos tienen por costumbre. ¿Y por qué? Porque, como dice Efesios 4, Dios ha establecido pastores, ha establecido maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Porque cuando yo me congrego, escucho la palabra de Dios y por ella puedo crecer espiritualmente, puedo madurar, puedo aprender, puedo conocer más a Dios, voy a saber cómo agradar a Dios. Pero ese es el objetivo. O sea, no es la afiliación al grupo lo que me hace salvo. Lo que me hace salvo es la fe en Jesucristo. ¿Me explico? En el discurso de Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, después de amonestarlos acerca de los peligros inminentes de los falsos profetas y maestros, él le encomendó a Dios, como dice Hechos 20:32, la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Sabiendo que las iglesias tienen diferentes idiosincrasias, porque todas las iglesias no son iguales. Cada iglesia en sí tiene sus propias características, por toda una serie de factores, porque los miembros que la componen tienen su propia cultura, tienen su propia manera de hablar, sus propias costumbres, sus propios gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las iglesias tienen su idiosincrasia. Por ejemplo, nosotros mismos somos una sola iglesia con varias capillas. Y aún la iglesia de la Crey no es igual a esta de aquí. Ni esta de aquí es igual a la iglesia de la Crey. Tenemos la misma fe, tenemos la misma doctrina, tenemos la misma enseñanza, la misma Biblia, el mismo Dios, pero la manera de ser no es igual. ¿Quiere decir que ellos están equivocados y nosotros no? ¿O los equivocados somos nosotros y ellos están en la razón? No. Quiere decir que cada quien tiene su idiosincrasia en su relación con Dios, y en esa idiosincrasia pueden ser creyentes bíblicos que adoran a Dios, y por tanto eso no nos puede llevar a querer imponer cosas allá, ni los de allá a querer imponer cosas acá. Y no por eso nosotros somos más espirituales que ellos, ni ellos más que nosotros, sino que sencillamente según Dios nos mueve a cada uno tiene su relación con Dios. Las iglesias tienen diferentes idiosincrasias, y que de vez en cuando hay personas que por ciertos motivos optan por cambiarse de iglesias. Una congregación madura oraría por ellos, encomendándolos a Dios y a la palabra de su gracia, como dice Hechos, y no maldiciéndolos. Conocemos de iglesias aquí que si tú te sales de su congregación, el pastor, eres un rebelde, eres un maldito, va a ver cómo se divorcia
cómo te vas a divorciar, cómo tus hijos van a caer en droga y te va a pasar esto, aquello y lo otro. Porque todas las iglesias aquí son basura, la única buena es esta. Y oímos cosas tan terribles como estas. Cuando, ¿qué es lo que dice Dios? Bendecid y no maldigáis. Además, tenemos nosotros el monopolio de la fe, dígame. ¿Soy yo propietario de la gente? No. Nosotros hemos tenido hermanos que han ido a otras congregaciones. Varios. Que han venido y han pedido una carta de recomendación, se la hemos dado. Y cuando le hemos escrito al otro pastor, creemos que es un buen cristiano y has tenido buen testimonio y por asuntos que entre Dios y ellos han determinado moverse, creemos, nos encomendamos su cuidado pastoral. Ese es el proceder bíblico. A veces ocurre, mi hermano, que alguien se sale de la iglesia y pensamos que todo hay que pelearse con ellos. No, en lo absoluto. Al contrario, el proceder cristiano, y es bueno que entendamos que es importante ayudar a encontrar otras congregaciones que enseñen el verdadero evangelio. En ciertas iglesias el miembro que se cambia a otra congregación es oficialmente entregado a Satanás. ¿De veras? El pastor, usted lo oye, lo he entregado a Satanás. Algunos usan el término excomunión por apóstata. Y le llaman apóstata a moverte a otra congregación que quizás es bíblica también. Por el mero hecho de que te fuiste de aquí. Pablo, en vez de hablar mal de los hermanos, nos instruye. Y dice, animaos unos a otros y edificados unos a otros. Así como lo hacéis, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo, dice 1 Tesalonicenses 5:11. Me encantó la clase de la escuela dominical, gracias Juan. Porque estaba hablando de qué? De que hay que soportarse, que hay que sostenerse. Una iglesia bíblica entiende que pueden haber otros bíblicos también. La segunda pregunta, ¿existe un temor inexplicable en los miembros de la iglesia? En líneas generales, el miembro de la secta teme perder la salvación si no asiste a todas las reuniones, si no se viste de cierta forma, si no obedece una lista de reglas o si no recibe el visto bueno de los líderes antes de tomar una decisión. En otras temen que se les llame infieles por no ofrendar cierta cantidad de dinero. Y esto es muy común en nuestros tiempos. El hermano tal es muy espiritual, porque mira, él donó $1,000. El hermano mengano, no, ese es un carnal, lo único que echa es un peso cada vez que viene. Y pastores e iglesias que miden la espiritualidad de la gente por la cantidad que dan. Eso es triste y es vergonzoso. Y está siendo piedra de tropiezo para muchos. ¿Quién le dijo a usted que usted es más espiritual o menos espiritual por la cantidad que da? En el templo, cuando estaban dando las ofrendas, llega un hombre que da mucho dinero. Llega una viuda con unas miserables monedas. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Esta mujer ha dado más que porque este da de lo que los sobra, más ella ha dado todo lo que tenía. ¿Qué pasó con cada uno de ellos como propuso en su corazón? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice a quién? Al dador alegre. Una secta manipula para sacar dinero. Una iglesia bíblica enseña que las ofrendas es el resultado de la voluntad personal de cada individuo. Cuidado, mis queridos hermanos. En nuestros tiempos es muy común los llamados movimientos de pastoreo y responden a ideas sectarias. ¿Qué son los movimientos de pastoreo?
son los llamados grupos celulares. Pero a un nivel de pastoreo más elevado. Existe un pastor principal. Este pastor tiene bajo así a 12, estos 12 a otros 12, y los 12 a 12 de 12, y llegan a controlar la vida toda de la iglesia, al punto de que los miembros de un grupo celular tienen que estar consultándole. Esto no ocurre en todos los grupos celulares, aclaro, ocurre dentro de los grupos de movimientos pastoreos, los llamados G12. Cosas tan ridículas como que tienes que consultarle al líder a tu líder si puedes agarrar vacaciones o no, si te puedes cambiar de casa o no, qué cosas puedes comer y qué cosas no. En el fondo eso es un instrumento del diablo para llegar a controlar a la gente. Y por eso usted ve que hacen los llamados retiros, que sacan a la gente a una montaña, no sé dónde, y ahí hacen todos unos ritos medio raros. Pero en el fondo es preparando a la gente para manipular sus vidas. Cuidado. Los líderes sectarios son especialistas en manipulación. Los líderes bíblicos enseñan y guían por la palabra. Como dijo el apóstol San Pablo en uno de sus consejos pastorales: procura presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de ¿qué? De verdad. Es importante que nosotros meditemos en todo esto. A veces los grupos sectarios ponen listas de cosas antibíblicas que llegan a verlas como dogmáticas. Si no predicas con saco y corbata, no eres espiritual. Yo me pongo saco y corbata porque considero que esto es un lugar digno y Dios es digno de respeto. Pero eso no significa que todo el que se para aquí tiene que estar con un saco y una corbata. Eso no significa eso. Ni que tenemos que estar exigiéndole a todo el mundo un saco y una corbata. Si usted se lo quiere poner, gloria al Señor. Ahora, los que están aquí, si no se me aparezca en chancla y en chores, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto tampoco es la playa. Pero me explico lo que quiero decir. Uno no puede, que si no usas color blanco en tu camisa, tú no eres espiritual, porque un creyente espiritual usa camisa color blanco, pantalón negro y saco negro. Yo no soy mormón. ¿Y dónde dice la Biblia qué color tengo que usar en mi ropa o no? Dígame. No, mi pobre madre no sería salva, porque mira que le encantan los colorines y las cosas en su ropa. Siempre anda con ropa de muchos colores. ¿Dónde dice la Biblia qué color es el espiritual y cuál no? ¿Y dónde dice la Biblia que por tener manga larga o manga corta eres más espiritual que otro? ¿Dónde lo dice? Hay mucha gente de manga larga, saco, corbata y sotana, si te da la gana ponerle también, que son peores que aquel que quizás viste más sencillo. ¿Que es la verdad? No. Cuidado. A veces, cuando un líder toma el lugar de Cristo en la iglesia, estamos en presencia de grupos sectarios. Mire, el temor demuestra que uno está sirviendo al hombre y no a Dios. El Proverbio 29, verso 25 dice: el miedo a los hombres es una trampa. Vamos a leerlo. Lo parafraseé, ¿eh? Proverbio 29, 25. Vamos a leerlo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Una versión más moderna dice: el miedo de los hombres es una trampa. Por otro lado, el apóstol Pablo ofrece la pauta bíblica y en Efesios 6, del 6 al 7, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Para quién servimos? Si el hermano Juan prepara su clase de escuela dominical buscando mi consentimiento, mi alabanza, mi aprobación, lo está haciendo mal. Porque él debe de buscar que Dios sea exaltado y glorificado. Si estoy predicando para que la gente diga qué bonito lo haces, estoy mal. Si estás queriendo entrar en el liderazgo de la iglesia para luego bambolearte de que la posición que tengo, estás mal. Porque un verdadero creyente entiende que todo servicio, que todo liderazgo y ministerio que puede ejecutarse en la iglesia es un servicio, primero a Dios. Y en segundo lugar, no a usted, sino a los hermanos. Todo líder verdadero busca hacer de edificación. Los líderes sectarios son lo contrario. Buscan ser reconocidos, ser entronizados y ser obedecidos incondicionalmente. Otra pregunta interesante. Las mujeres cuyos esposos no son cristianos, ¿son instruidas a sujetarse a sus esposos o son adoctrinadas a seguir lo que dicen los líderes por encima de los deseos del esposo? Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Vamos a examinar estas palabras. Primera de Pedro 3, versículos del 1 al 6. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aunque tu esposo sea inconverso, debe de estar ¿qué? Sujeta a él, para que por tu conducta sean ganados. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea que una mujer cristiana con un esposo no cristiano debe de respetar a su esposo, porque dice con conducta casta, o sea, pura y respetuosa. Vuestro atavío, tu vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hemos visto grupos que enseñan a las mujeres que a pesar de lo que dice el marido, ellas no deben faltar a ninguna reunión, deben responder siempre a las peticiones de dinero e insisten en que los niños obedezcan solo la palabra de la iglesia, aunque esto implique pasar por encima de su esposo. Evidentemente hay ciertas cosas que al esposo cristiano no puede seguir, o a la esposa, al esposo no cristiano o a la esposa no cristiana, porque si mi esposa es no cristiana y me dice reniega de Cristo y blasfema su nombre, espérate un momento. Eso no. ¿Me explico dónde quiero llegar? O sea que uno tiene que saber establecer el límite. Uno tiene que saber establecer el límite. Y el límite más delicado es no poner al esposo o al hijo antes que a Jesucristo. Porque Dios dice que no deje esposo, esposa, hijo, hijo por cuenta de mí. ¿Qué pasa? No es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Tú me pides que haga esto, aquello y lo otro, yo te obedezco, te respeto, pero no me pidas que vaya en contra de mi Dios
ni en contra de las verdades fundamentales establecidas por Dios en su palabra. En lo absoluto. Por eso dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No sé cuántos de ustedes han visto una película que hay que se llama Un testigo a su puerta. Es basada en hechos reales. Búsquela en internet, está gratis. Se llama así, Un testigo a su puerta. Es un señor que tiene problemas matrimoniales, la esposa lo acaba de abandonar, tocan su puerta 2 testigos de Jehová. Y bueno, empieza la trama y dentro de la película hay una parte donde el anciano de los testigos de Jehová le dice: dale gracias a Jehová Dios que te quitó a tu esposa mundana, porque Jehová Dios tiene para ti una nueva familia. Aquí tienes a la hermana fulana que está interesada en ti y que así que se la pinta al hombre por los ojos. Pero el hombre todavía albergaba la esperanza de recuperar a su esposa. No, pero tengo hijos. No importa. Dios te puede dar nuevos hijos. Hijos dentro del reino y no hijos impíos. Y está basada en hechos reales la película. El hombre al final, tocando de puerta en puerta, llega a casa de una señora que es cristiana, que es la señora que tiene este ministerio de evangelizar testigos de Jehová. Y cuando empiezan a estudiar pura Biblia, bueno, el hombre se convierte, Dios arregla su matrimonio, etcétera, etcétera. Y es penoso, porque yo sí he visto muchos casos, por ejemplo, dentro de los testigos de Jehová, donde deja a tu esposo o deja a tu esposa porque no se ha hecho testigo de Jehová. Tú sé fiel a Jehová y sufre por Jehová y Jehová te va a dar una nueva familia. Mira a Job, Dios le quitó la familia terrenal y le dio más. ¿Qué cosa tan absurda? Cuando la Biblia dice que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No lo separe el hombre. Otra pregunta. ¿Se le enseña a todos los miembros la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los santos? O sea, de todos los creyentes. ¿O acaso tienes que acudir a los líderes o el predicador itinerante para recibir una contestación, una bendición, una unción o una credencial especial? Y esto es muy interesante. Porque una de las características de los grupos sectarios es que para tú ejecutar ministerio, tú tienes que tener la venia, tienes que tener la licencia, tienes que tener la bendición del líder principal. Cuando la Biblia, ¿qué es lo que dice? Vosotros sois linaje escogido. ¿Real qué? Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta de lo que eso significa, mi hermano? Que usted y yo, cada hijo de Dios, cada persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, es un ministro del Evangelio. Es un sacerdote y no necesita la venia de nadie en especial para comunicar la palabra de Dios, para enseñar el Evangelio, para compartir las verdades de Jesucristo o para servir. Uno de los abusos corregidos por la Reforma Protestante en el siglo XVI fue el concepto del sacerdocio. Hasta ese tiempo el cristianismo degeneró en un clericalismo no bíblico. Ya cada creyente no era un sacerdote, había un grupo específico llamado sacerdote, que para ejercer ministerio tenía que estar consagrado o ungido por un obispo y predicar solo bajo el consentimiento de un obispo. Llegó el punto que la cosa no era de donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí está Dios, sino que donde está el obispo, ahí está la iglesia. ¿Se da cuenta? Ya el cambio. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí estoy yo. En cambio, el catolicismo llegó a decir, donde está el obispo, ahí está la iglesia. ¡Qué perversión! Antes la autoridad residía
en el sacerdote y por ende en el feligrés. El feligrés debía acudir a él para recibir perdón, indulgencias, contestaciones, sanidad, etc. La reforma volvió a hacer hincapié en que cada creyente es sacerdote con sus correspondientes privilegios y responsabilidades. Siempre ha existido confusión sobre la naturaleza de la iglesia y el rol de los creyentes. Mire, el apóstol Pedro era singularmente idóneo para hablar sobre estos temas. Él fue uno de los 3 privilegiados que estuvo en situaciones íntimas con Jesús que otros no vivieron. A él le había sido dada las llaves del reino de Dios, cuya función era abrir el camino de la salvación a los gentiles por medio de la predicación. Cuando dice te he entregado las llaves del reino, significó que te he entregado la autoridad para predicar. ¿Y por qué a Pedro? Porque él fue el primero en dar un mensaje. En Pentecostés, ¿cuál fue el que se levantó y predicó? Los 120 primero, pero ya para dar respuesta oficial a un grupo determinado fue él. Pero el resto también lo hizo. Consideremos lo que Pedro enseña sobre la iglesia entonces. Primera de Pedro 2, versículos del 4 al 10. Y escuche lo que Pedro enseña. Siendo el interno, el del corazón, Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Me equivoqué. Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Acercados a él. ¿A qué está exhortando Pedro a la gente? ¿A que se acerquen a quién? ¿A quién? Interesante. Él no dice acérquense a mí que yo soy el sumo pontífice. Él dice acérquense a él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y mira lo que dice el 5. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Se dan cuenta que Pedro está catalogando a estos creyentes dispersos por el Ponto, Galacia, Asia, etcétera, etcétera, como dice el capítulo 1? Los está catalogando como piedras vivas y dice, sed edificados como casa espiritual y, o sea, además de ser edificados como casa espiritual, sean edificados como ¿qué? Sacerdocio santo. En la mente de Pedro, cada creyente era un ¿qué? Un sacerdote santo, un sacerdote apartado. Por eso creemos que cada hijo de Dios es un ministro del Evangelio. Quítese de la mente de una herencia apostólica impartida por el obispo. Eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia aquí es que cada creyente es piedra viva y debe edificarse espiritualmente y como un sacerdote santo. Y dice, ¿para qué cada creyente fue constituido sacerdote santo? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta de lo que somos? ¿Qué dicen las sectas? Hay un ungido especial, tú no puedes hacer nada si no tienes la aprobación de él. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes son sacerdocios santos para ofrecer sacrificios. Verso 6, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es la piedra principal? Jesucristo. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Qué triste. Fueron destinados a esa desobediencia. Para los que dicen que no hay eso. Ahí tienen pasaje bueno. Mas vosotros sois los creyentes, las piedras vivas, los sacerdocios santos que viene diciendo. Vosotros sois
¿Qué sois? Uno, un linaje escogido. ¿Entiende la palabra linaje? Familia. Un grupo especial. ¿Por qué? Porque hay gente que no eran parte de este grupo especial. Ustedes son, ¿qué dice? Un linaje. Y la característica de esta familia es que es como escogida. ¿Escogida por quién? Por Dios. No por el pastor, no por Pedro. Y sigue diciendo, real sacerdocio. Sacerdocios reales, no ficticios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mira la diferencia, no un pueblo que adquirió a Dios, sino un pueblo que Dios lo adquirió a él. ¿Entiende la diferencia? Porque hay muchos en nuestros tiempos diciendo, yo escojo a Jesucristo. Aquí dice que nosotros como real sacerdocio fuimos adquiridos por Dios. Dios nos adquirió a nosotros, no nosotros a Él. Y nos adquirió con un propósito. Por eso dice, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Somos o no somos todos sacerdotes de Dios? Entonces la idea de que hay que someterse incondicionalmente a un líder que supuestamente es ungido, que está más ungido que usted y que yo, no es bíblico. Porque a cada uno de nosotros, dice la Biblia, le es dada la manifestación del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros que hemos querido en Jesucristo, hemos recibido al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Aquí nadie tiene más Espíritu Santo que otro. Quítese eso de su mente de que yo tengo más Espíritu Santo que tú. Unos pueden estar más ungidos que otros para ciertas cosas, eso sí, es distinto. Unos pueden estar llenos del Espíritu, otros no. Llenura significa bajo el control del Espíritu. Y estos son elementos vitales. La semana próxima vamos a continuar vamos a hablar sobre la naturaleza de la iglesia y las otras dos preguntas que nos quedan al respecto. Bien, oramos y somos despedidos. Padre, gracias por la bendición de poder estar en tu casa en esta mañana. Gracias porque nos permites congregarnos. Ayúdanos a discernir las verdades de tu palabra, Señor, y a vernos como lo que somos, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar tus virtudes. Señor nuestro Dios, líbranos de las mentalidades sectarias, de los caminos de perdición, de convertirnos en instrumentos del diablo. Guárdanos del maligno, Señor. Ahora danos tu bendición y llévanos con bien a nuestro hogar. En Jesucristo. Amén. Me van a disculpar, hermanos, yo me voy a retirar ya porque